Hola, hola, konnichiwa, minasan. Acá estoy de vuelta. Sigo en modo Japan, sigo en modo Japón. Les había dicho que iba a intentar a reaccionar a más bandas de Japón, porque la verdad es que hasta el momento solamente he estado en el camino de One O'Clock Rock y voy a seguir reaccionando a su música y algunas de las bandas que me interesa seguirle la pista. Pero también sé que hay muchos otros universos de música por descubrir y yo había evitado tratar de escuchar más música en japonés porque si me pasó esto con One O'Clock Rock, de que me obsesioné y los amo, mi bolsillo ni mi corazón va a aguantar volverme fanática de más bandas. Pero bueno, me voy a arriesgar a conocer más, ya que conocí a Pale Dusk gracias a Curiosity de One O'Clock Rock. Voy a partir con ellos. Se llama la canción Pale Hill, creo, y tiene muchísimos me gustas, así que voy a ver cómo me va a mí con esta banda. Lo voy a detener porque no esperaba que esto fuera el estilo. Así como una cachetada de lleno en la cara. Me gustó el video, es el video oficial. Me gusta mucho la idea de estos niños que ponen la radio muy old school y partan diciendo como va a ser un infierno y para mantenerme vivo o algo por el estilo. Y vemos como le ponen play a la música y como que un poco te pasa lo mismo que te pasa a ti cuando escuchas la primera o segunda de la canción, te electrifica y te transforma en este ser lleno de energía. Me gusta mucho esa actitud. Es la misma energía con la que me crié yo y creo que representa a toda una generación. Me llama la atención que es un poco noise el estilo, tiene harta distorsión y la voz no se distingue mucho, no se despega mucho del fondo, por eso digo como un poco noise. Me gusta la actitud, voy a ver cómo le sigue esto. My friend 強く抱きしめて My friend 歌おうこの地獄を笑って My friend この世界を愛して My friend
muchas cosas que decir. Me hace acordar a la actitud de Sam 41, de Blink 182. Son actitudes con las que uno, o sea, como muy adolescentes, pero al mismo tiempo como, yo diría más que adolescente, que te mantienen joven y con actitud en la vida y te hace la vida más llevadera. Me llama la atención que el baterista toca con un tambor muy grande. No sé cuál es la distribución de su batería, pero me llama la atención. Hay un plano donde se ve un tambor muy grande y muy arriba, en vez de tener la caja más abajo y entre medio de sus piernas, como que la tiene arriba. Tendría que buscar fotos. A ver. El solo. Un solo bastante teatral, como vemos. Sí, me llama la atención. Quizá no la mejor canción como para reaccionar por primera vez, porque no conozco nada de ellos en realidad y no me esperaba que este fuera como su estilo. Como todo el rato sostenido en este como energía rápida, con alta distorsión. Pero claro, hacia el final me llama la atención el kit de la batería. No, puede que sea el efecto de la iluminación que parecía que fuera más grande. Me hizo acordar, ahora revisando plano por plano, me hizo acordar a Famous Last Words de My Chemical Romance, con el fuego de fondo y ellos haciendo como toda esta interpretación musical con las llamas de fondo, pero en una versión y una clave mucho más chistosa, pero igual termina con la batería, la caja, muy emo. Me gusta la actitud. Creo que tendría que revisar un poco más. No sé si como para escucharlo siempre, porque a mí me gusta harto separar como canales de voz, poder escuchar lo que se dice o poder descansar entre medio. Entonces no sé si esto siempre es el estilo así o hay momentos y momentos. Díganme, ¿qué otra canción debería reaccionar de Paledusk?